un documental con respecto al ataque que se dio en Hiroshima. Saluda a la cámara. Como ustedes pueden ver algunas imágenes que traigo a continuación, espero me disculpen, estoy un poquito nervioso, pero voy a tratar de desarrollar esto lo mejor que pueda, para que ustedes puedan entender de qué se trató el ataque a Hiroshima. En 1945, el 16 de junio de 1945, a las 5 de la mañana, 5 y media por ahí, en Nuevo México se dejó caer la primera bomba atómica de prueba, la cual se llegó a pensar, los científicos en realidad pensaban que con la potencia que tenía podría incluso destruir la corteza terrestre. Una vez que se efectuó la prueba, se chequeó el daño que produjo la bomba en Nuevo México y 4 horas después fue trasladada una bomba de la misma similitud a la isla de Tien, en el Pacífico Sur, donde Estados Unidos tenía una base aérea. Durante un año se estuvo preparando una cuadrilla, como sale en esta imagen. En realidad son 12 pilotos los que fueron a Hiroshima, y en realidad ellos no tenían ni idea dónde tenían que ir ni qué es lo que iban a hacer. Ellos el día anterior, a las 10 de la noche, se hizo una reunión, se juntaron todos y se les planteó a ellos que iban a detonar una bomba en Japón, pero tampoco tenían claro dónde iba a ser en ese minuto. Uno de los mayores temores que tenían los pilotos, había un armero, digamos, que construye la bomba. Pensaban llevarse la bomba armada y subirla al avión, pero resulta que en la isla tenían una pista de 3 kilómetros de largo, y el temor que ellos tenían es que durante el trayecto de esa semana habían chocado ya 4 aviones por el peso que tienen. Por favor, Por el peso que tienen estos aviones, más el combustible que tenían que llevar y las bombas, obviamente, muchas veces los aviones ni siquiera alcanzaban a despegar y chocaban en la misma pista. Y en el momento que ellos despegaron ya existían en la pista, alrededor de la pista, 4 aviones, que eran los B-29, que eran cazas bombarderos. Son aviones muy grandes, como se puede alcanzar a apreciar aquí en la imagen. Y el nombre que le pusieron al avión, Enola Gay, es en honor a la madre del capitán que llevaba a cargo la misión, digamos, de ir a destruir parte de Japón. Y bueno, como ya les digo, el nombre tiene que ver con la madre de uno de los pilotos, del capitán del avión, del grupo. Dentro de lo que fue la preparación de ellos, el armero de apellido Persons tuvo que empezar a practicar el armado de la bomba. El día anterior a esto, cerca de las 4 y media de la tarde, empezó a hacer el desarme y el armado de la bomba, porque el temor que tenía era que el avión no llegara a despegar y que la bomba estallara ahí mismo, si la lleva armada. Entonces la idea que tuvo él fue armarla en el trayecto hacia Japón, ¿ya? El trayecto era de 2.700 kilómetros hacia el norte, viajando por el Océano Pacífico, desde la isla donde estaban ellos. Y él empezó a practicar y estuvo hasta las 11, 12 de la noche más o menos practicando el armado, hasta que logró aprender bien cómo era el sistema de, digamos, no tanto aprenderlo, sino que él lo sabía, pero necesitaba manejar esas condiciones en altura, que no es lo mismo que hacerlo aquí en la Tierra, donde el avión tiene vibración, tiene movimiento, y además que las temperaturas a 9.000 metros de altura estaban cerca del rango de los 59 grados bajo cero, que es superior a lo que existe en el Polo Norte en este minuto. Entonces ellos no tenían aire acondicionado ni nada, lo único que los separaba era el fuselaje del exterior, digamos, y la compuerta que se abría hacia abajo, y él tenía que trabajar en ese mismo sector, en pasillos que tenían 35 centímetros de ancho nomás, para poder trabajar. Entonces las condiciones eran muy complicadas, y tampoco se había hecho eso. Entonces, como ustedes saben, nosotros manejamos energía, hay estática, tenemos electricidad en nuestros cuerpos, y en cualquier minuto se podría, cuando él está armando el sistema, el mecanismo de la bomba, se podría detonar. Entonces todos esos temores corrían
y estaban preparados ellos para afrontarlo en cualquier tipo de situación, y además que no sabían si iban a ir y iban a volver. De hecho, en la noche, en la misma reunión que se hizo, cuando se les planteó lo que ellos tenían que hacer, se les entregó una cajita con 12 pastillas de 12 cápsulas comprimidas de cianuro, porque si ellos eran apresados en algún minuto, lo más seguro es que lo iban a torturar. Si la bomba no estallaba y caían, lo derribaban, había muchas cosas que podían pasar, y dentro de esas cosas les dieron pastillas, cápsulas de cianuro para que se pudieran suicidar, que era más fácil según ellos que pegarse un tiro. Así de grave era el tema para los que iban a dejar esta bomba. Entonces, lo que ellos hicieron fue prepararse psicológicamente, y a las 2:45 de la madrugada, el día 6 de agosto de 1945, ellos se subieron al avión y partieron en viaje hacia Japón, aún sin saber en realidad hacia dónde ellos iban a ir. El presidente Truman, que estaba en esa época como presidente de Estados Unidos, él andaba en un buque que se encontraba en el Pacífico, de nombre Augusta, así se llamaba el buque, el destructor, y él tenía comunicación con el Pentágono en forma directa, en esa época a través de señales de radio, todo por, ¿cómo es que se llama? Clave Morse, ¿no es cierto? Y él estaba siendo informado de todo esto que estaba pasando desde el Pacífico. Cerca de las 5 de la mañana empezó a salir el sol, ellos iban a una altura de 10.000 metros de altura, los pilotos. Uno de ellos se preparó con una cámara fotográfica y se fue hacia la popa en la parte de atrás del avión, la proa en la parte de adelante. Se fue hacia la popa, donde había una cápsula donde él podía observar lo que había detrás del avión. Obviamente había armamento que ellos usan para defender el avión. Son aviones muy grandes que tienen distintos puntos tienen ametralladoras donde ellos pueden disparar y defenderse en caso de que sean atacados por los cazas bombarderos, que son aviones más pequeños, que en este caso que usan los japoneses. Bueno, él se preparó con su cámara, y cuando eran las 7:15 más o menos de la mañana, estaban a 40 minutos más o menos de llegar a Japón, reciben un mensaje donde se les indica anterior a ello, de que ellos salieran, en realidad se me faltó una parte, viajaron 3 bombarderos más, que son bombarderos que están orientados a ver todo lo que es el tema del clima, son aviones meteorológicos. Entonces, de acuerdo a las condiciones del clima, ellos iban a ubicar un punto específico en Japón donde iban a dejar caer las bombas. Por la altura que ellos llevan, necesitaban ver a través de los aparatos, donde, imagínense que esto es como la ciudad, ¿ya? Esto es de Temuco, pero yo lo hice así para que ustedes se puedan hacer una apreciación del rango de destrucción que tiene una sola bomba, que es un rango de 5 kilómetros, donde no queda, como ustedes pueden apreciar en estas imágenes, nada. O sea que si en este minuto en Temuco dejan caer una bomba en el centro, todo lo que está a 1 kilómetro se desintegra en forma instantánea, nosotros somos evaporizados en forma instantánea y no queda nada. Esto incluye Padre Las Casas, el sector de Maquehue, hacia Cajón. Ustedes creo que ya se pueden imaginar el rango de destrucción. Estas son imágenes reales de Japón, posterior de Hiroshima, son todas de Hiroshima, posterior a la caída de la bomba. Bueno, como le iba narrando, dentro de lo que sucedió acá sobre el avión, el armero tuvo que proceder a armar la bomba. Se demoró cerca de 40 minutos en armarla, con los nervios, el frío y todo esto. Él iba con guantes, obviamente, con mascarillas para el oxígeno, porque a esa altura no hay mucho oxígeno. Y una vez que la tuvo armada, informó al Pentágono vía radio, ¿no es cierto? Y de ahí se le informó al presidente y él dio la orden de tirar la bomba. Pero resulta que llegaron a las 5 minutos más o menos, llegaron a Japón y ya le dieron la autorización y le dieron el blanco, que en este caso iba a ser Hiroshima, que fue el primer punto de impacto de una bomba atómica en ese minuto. Como ya les acabo de narrar, lamentablemente el rango de destrucción fue impresionante. La bomba desde el avión
a tierra se demoró 43 segundos exactos en caer y se demoró cerca de 4 o 5 milésimas de segundos en destruir un rango de 4 a 5 kilómetros. Segundos se demoró la bomba. Lo primero que hizo fue la explosión, ¿no es cierto?, del núcleo, que destruyó todo. Ellos fotografiaron, como yo les mencionaba recién, uno de los pilotos desde la parte de atrás, desde la proa del avión, esta foto de ese segundo, digamos. Aquí no pasaron ni siquiera había pasado un minuto de que habían dejado caer la bomba. Como yo les digo, se demoró 43 segundos en que ellos la lanzaron. Esto tiene 9.000 metros de altura. Tiene 9.000 metros de altura el hongo que se genera aquí en la explosión. Y él podía ver perfectamente que aquí ya no había nada desde arriba, porque cuando él iba viajando reconocían los bosques, los cerros, los edificios, podían ver incluso a esa altura, porque aquí también tenemos una altura bastante, pero aquí se logra ver, digamos, la ciudad. La calidad de la imagen no es la misma porque esta no es papel fotográfico, pero si nosotros vemos en el Google Earth, ¿no es cierto?, se puede apreciar perfectamente la estructura, el estructurado de las cuadras y los edificios que se pueden apreciar. Ustedes pueden ver aquí las cuadras, como se aprecian las cuadras, ¿no es cierto?, pero en realidad no hay nada, quedó todo destruido. Y parte de los edificios que quedaron, las personas que no murieron en el impacto, en el preciso minuto que se impactó la bomba, se calcula que murió en el rango de los 5 kilómetros, murieron cerca de 100.000 personas, instantáneamente. O sea, instantáneamente. En lo que uno se muere en quitar los dedos, la gente murió. Eso fue. Primero vino la luz y después vino la explosión. Fueron dos ondas expansivas de choque. Las personas que no murieron con la primera, lamentablemente murieron con la segunda. Había un fotógrafo a 3 kilómetros de distancia que fue el que logró fotografiar. Él venía llegando, digamos, hacia la ciudad porque él estaba lejos. Y él es una de las personas que sobrevivieron muy pocas personas en realidad en el rango que había acá. Una de las personas, había un banco que estaba en el centro de la ciudad, que era la estructura como más firme, digamos, donde sobrevivieron dos japonesas. Y ellas lograron salir y cuando salieron pensaban que era prácticamente el infierno porque no había nada. Y las personas que... toda la gente estaba tirada en el suelo. Y era una hora, era las 8 de la mañana más o menos, así que era una hora donde... Imagínense aquí Temuco, toda la gente va hacia sus trabajos, ¿no es cierto? Los jóvenes van al colegio, toda la gente se está movilizando hacia el centro, como es acá, es lo mismo allá, no importa la época, siempre las rutinas, digamos, de la ciudad son las mismas. Y toda la gente se concentraba en estos puntos. Lamentablemente los norteamericanos, esto es por venganza, digamos, por el tema del ataque a Mercado y todo eso, ¿no es cierto? Ellos no pensaron en los civiles, ellos pensaron en hacer daño y terminar con esto la Segunda Guerra Mundial. Ese era el fin de ellos. La destrucción de Japón más que nada era para darle un golpe en venganza por lo que había sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Japón estaba aliado con los alemanes. En ese tiempo, con los rusos, entonces, lo que ellos trataron de hacer fue darle un golpe para que Japón se rindiera, porque en realidad los norteamericanos querían abarcar todo lo que es el sector de las islas del Pacífico y querían manejar todo ese sector. Y resulta que como Japón se negó a entregar su dominio, sus islas, ¿no es cierto?, ellos optaron por irse a la guerra. Y lamentablemente terminó en esto. 3 días más tarde volvieron a dejar caer una bomba en Nagasaki, el 9 de agosto de 1945, dejaron caer la bomba en Nagasaki con un total de 80.000 personas muertas. Pero en realidad eso no es nada, porque se calcula que en total fueron 245.000 personas más o menos las que murieron, producto de los rayos gamma, producto de la radiación de la enfermedad, producto de asfixia. Personas que quedaron completamente con sus cuerpos calcinados, los que lograron sobrevivir en realidad quedaron quemados. El fotógrafo narra las personas que lograron sobrevivir, todas narraron su historia y eso está en museos, ¿ya? Está en museos de historia de Hiroshima, en este caso, y los pocos recuerdos que quedaron de personas, en realidad hay como 4 o 5 recuerdos de esa época, para que ustedes tengan una noción de la cantidad de personas que sobrevivieron en realidad.
había un niño chiquitito que el día anterior, el día 5 de agosto, estaba de cumpleaños y su papá le regaló un triciclo. Y ese niño estaba a 1300 metros de distancia del punto cero, a 1300 metros de distancia. Y el triciclo se desintegró. El niño no se encontró. O sea, el cuerpo se evaporó. Así que sí, se evaporó. Había una niñita chica también que su padre le había regalado una loncherita metálica con su almuerzo y solamente encontraron la lonchera. No, la niña desapareció, se fumó, desapareció. Estaba la lonchera y la niña se calcinó. Y ella estaba cerca de los 300 metros de distancia, en realidad estaba muy cerca al punto cero. A 3 kilómetros de distancia también, como estaban en guerra y los japoneses tenían que irse a la guerra, los jóvenes y los hombres, ¿no es cierto?, se iban a la guerra, la mayoría de los niños fueron reclutados para hacer trabajo en la ciudad, como manejar, por ejemplo, los tranvías, trabajo de oficina y ese tipo de cosas, se los daban a los niños. Y había una niña de 12 años que manejaba un tranvía a 3 kilómetros de distancia. Obviamente que con el impacto y con el choque se descarriló, explotó. Cuando ella logró salir del tranvía, ella pensaba que lo que yo les narro es la experiencia que ella personalmente, como sobrevivió, la narró después en el documental. Ella pensaba que por culpa de ella se había descarrilado el carro, pero no se dio cuenta que es lo que pasaba, porque la gente fue tan instantáneo que no se dio cuenta que es lo que pasó. Esto fue en un segundo. No queda nada, o sea, no. Si algún día tienen la posibilidad de ver el documental o ver algo de este tipo, háganlo para que más o menos puedan interiorizarse y comprender en realidad el daño que se produce al hacer esto. O sea, creo que no tenemos conciencia todavía ni sabemos las consecuencias de lo que puede ser detonar una bomba atómica. Por lo mismo, a Dios gracias, no se ha hecho últimamente después de estas 2 bombas que se dejaron caer en Japón. Bueno, esto es más o menos lo que yo les puedo contar a grandes rasgos y tratando de hacerlo un poco corto para que también mis compañeros puedan desarrollar sus trabajos. Y lamentablemente, como ustedes pueden ver en las imágenes, la bomba pesaba 4,5 toneladas y el avión pesaba 30 toneladas. Por eso eran los temores que tenían ellos de que no pudieran despegar en realidad, ni siquiera sabían si iban a poder despegar. Por eso se optó la opción. La bomba es más o menos del porte de la pizarra. La parte del núcleo está, es más o menos para que puedan dimensionar del porte de la pizarra y por la aleta llegar hasta aquí más o menos, donde está el profesor hasta aquí. Son 4,5 toneladas. Y la luz irradió, en Hiroshima equivalía a 100 soles. Lo primero que ellos quedaron fue ciegos, todas las personas quedaron ciegas. Y lo que ellos narraban era que el calor era insoportable. Hay otras narraciones que también la encontré muy triste, de una madre, por ejemplo, que se encontraba a 2 kilómetros de distancia, la casa fue destruida, y ella estaba tomando desayuno con su marido y sus 2 niñitos. Y la casa, como fue destruida, y todo se empezó a incinerar, todo se carbonizó, todo se quemó de forma instantánea, ella no pudo rescatar a su niñita. Y su niñita estaba viva todavía, debajo de los escombros, y le pedían auxilio, y ella no pudo hacer nada, porque el fuego era tan... Las niñas murieron calcinadas. A pesar de que estaban vivas, yo no las puedo rescatar. Esa madre también está viva y también logró narrar su historia y lo que ella logró sobrevivir. Son relatos muy duros, muy tristes, pero a lo mejor podemos generar un poquito de conciencia a nosotros o a nuestros hijos con respecto a lo que es la guerra. Esa es mi exposición y espero que les haya gustado. Muchas gracias por... De verdad les doy las gracias. Así que ustedes... Juan, quiero agradecer, valoro mucho la capacidad que has tenido de compartir esto con tus compañeros, de desarrollar la parte oral. Yo creo que muchos de ustedes lo observan al compañero y dicen, oye, qué increíble la capacidad que tiene como para estar tanto rato hablando y cómo maneja el tema. Sería grato, por ejemplo, que otros profesores también hicieran esto, porque son instancias donde ustedes trabajan la expresión oral y eso de verdad es valorable. Tengo algunas preguntas, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo.